Hola, hola, hola. Buenas tardes. Aquí el profesor Domingo Hernández Celis para la clase de innovación y emprendedurismo. Estamos con el tercero E. A ver, ¿quién me escucha? Por ahí lo tenemos a Rivas. ¿Qué dice Rivas? ¿Qué dice Milagros? Lago Marcino. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Confirmar, por favor. Pero nadie me dice que si me escuchan. Veo que están llegando recién. Ya, correcto. Sí se le escucha, profesor. Ya, correcto, muy amable, muy amable. Lago Marcino me contestó, ¿no? Milagros. Sí, profesor. Por ahí en el chat también estamos saludándolo. Ay, ya, qué bien. Buena, buena, gracias. ¿Está por ahí la señorita, la delegada que designamos ayer? Hola, delegada. Aún no se conecta, profesor. Todavía, ¿no? Todavía estamos ahí. A ver, vamos a ver qué dicen por el chat. Están rajando, ¿no? A ver, ajá. Buenas tardes, ahí a Milagros. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, Katia. Nada más, tres alumnos, de 27, tres alumnas. Qué raro. Ya, ya, ya. Entonces, vamos a ir avanzando, ¿no? Un ratito ahí está cargando mi archivo. Ya, lo tenemos ahí. Bueno, como dice la hora y la hora, tenemos que comenzar, pues. Ya ayer habíamos dado inicio a la asignatura de innovación y emprendedurismo. Ahora estamos en la sesión 2. En la sesión 2. Ya nos habíamos hecho estas interrogantes, ¿no? Que siempre es bueno reiterarlo. ¿Qué es la innovación? ¿Qué ganamos estudiando la innovación? ¿No? ¿Para qué sirve la innovación? ¿Es útil la innovación en contabilidad? ¿Innovar o morir? ¿Qué pasa si no innovamos? ¿Acaso morimos? Puede ser, ¿no? Bueno, estas y otras interrogantes son las que vamos a ir desarrollando. Ya habíamos mencionado que ese es el temario de esta semana. Hay varios aspectos de la innovación, criterios, la novedad, la intencionalidad, interiorización, creatividad, la sistematización, pertinencia, orientación, permanencia, anticipación, cultura y otros aspectos relacionados con la innovación. También habíamos hecho mención a las competencias que debemos lograr entre ayer y hoy, ¿no? Porque en realidad el archivo es para las dos sesiones, ¿no? Hoy estamos complementando lo que habíamos hecho avanzado ayer un poquito, ¿no? Aquí está. Hay varias competencias que ustedes van a lograr, generalmente comprender muchos tópicos de la innovación. También habíamos indicado que generalmente pues la innovación aparece de una idea generalmente buena. Tampoco podemos negar que no existan ideas malas, también lo hay, ¿no? Y también comentamos ayer. Pero aquí estamos hablando de las ideas buenas, positivas, las que ayudan, ¿no? Las que ayudan a la ciencia, las que ayudan a la vida, las que ayudan a la sociedad, ¿no? También habíamos hablado de este concepto, también por acá pasamos, por acá también pasamos, ¿no? Pero tenemos aquí otro concepto que no lo vimos y que ahorita arrancamos con este. Bien, una innovación es la implementación de un producto. Miren, implementación de un producto. Si hablamos de la contabilidad, sería la implementación, por ejemplo, del Plan Contable General Empresarial.
Si hablamos de la contabilidad, sería la implementación de ese nuevo set de normas internacionales de información financiera que ayer estuvimos comentando. Si hablamos de las empresas, de los negocios, sería pues, por ejemplo, primero comencemos, por ejemplo, con entidades educativas, una nueva especie, por ejemplo, en universidades, ¿no? Una nueva facultad, una nueva carrera, una nueva asignatura, ¿no? Incluso el cambio de un sílabo dentro de una asignatura ya es innovación, ¿no? Y ni qué decir, pues, un producto, ¿no? En una tienda, un nuevo artefacto, un nuevo equipo, una nueva maquinaria, una nueva unidad de transporte, ¿no? Una nueva mercadería, ¿no? Un nuevo servicio. Va por ahí esto de la innovación, ¿no? Un nuevo método de comercialización, ¿no? Ustedes mismos introdujeron ahí el tema de la pandemia ahí, y oportuno para decir pues que, o reiterar, porque ya lo dijimos ayer, que se han incrementado los métodos de comercialización, ¿no? El delivery, que eran medianamente por ahí, en algunos casos se ha masificado. La venta por internet, ¿no? Venta, compra por internet se ha masificado, ¿no? Y así, digamos, muchas cosas. Un nuevo método organizativo, ¿no? En la práctica comercial es posiblemente algunas empresas solamente vendían al contado. De repente ahora están vendiendo al crédito, o al contrario, antes vendía solamente al crédito y ahora ya introdujeron eh, las operaciones de contado y las de delivery, de las de ventas y compras por internet, las ventas en consignación, en fin, una serie de cosas que se dan en la práctica empresarial. La organización del lugar de trabajo, eso que le cambies, ahí donde está tu trabajo, tu oficina, tu centro de labores, el hecho de que le cambie de forma de un lado a otro, le des otro horizonte, otro panorama, significa que lo hace con un sentido de un mejor ambiente de trabajo, ¿no? Y todo eso es parte de la innovación. Hay que poner, como dice abajo en el gráfico, las ideas en acción. Hay que ponernos a trabajar en ese sentido para que las innovaciones que hagamos sirvan para mejorar el ambiente, mejorar la comunicación, mejorar el enlace, mejorar el comportamiento, mejorar todo. La innovación no es una cosa, no es una palabra así suelta y que queda ahí, ¿no? Como podemos ver en esta presentación, la innovación tiene ámbitos. Y entonces comenzamos por acá, por ejemplo, con los procesos. Toda innovación tiene uno o más procesos. Y cada proceso tiene fases o etapas, ¿no? No se da sino más, ¿no? Requiere estar adecuadamente organizada, ¿no? Si fuera el caso, hay que hacerle la mercadotecnia correspondiente, el marketing respectivo, ¿no? Y luego los productos irán vendiéndose o irán comprándose o irán saliendo o irán eh, trasladándose de un lugar a otro, ¿no? Entonces tenemos este marco, ¿no? Tenemos este marco que la innovación se da en estos ámbitos. Y estos ámbitos tienen que darse en forma eficiente y efectiva. ¿Qué es esto de forma eficiente? Racionalizando los recursos, buscando el máximo aprovechamiento de esos recursos, ¿no? Y en la parte de la efectividad se busca, digamos, que la innovación cumpla una o más metas y que esas metas ayuden a lograr un objetivo y que esos objetivos a la vez ayuden a cumplir la misión de una empresa, ¿no? En el caso de ustedes es patente, es evidente, digamos, es evidente la innovación que ha habido, ¿no? Antes ustedes eran CUDET,
y yo también era docente de CUDET. Ahora la innovación nos ha llevado a que seamos ya parte de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables de nuestra Universidad Nacional Federico Villarreal. Ahora ya no son CUDET, ni siquiera puede llamársele ex CUDET, ahora son Facultad de Ciencias Financieras y Contables, con un modelo, digamos, que también lo arrastramos de lo anterior, con la clase de sábado y domingo. Eso se mantiene todavía, pero pronto también podría ir cambiando, ¿no? No este ciclo, sino posiblemente más adelante, ¿no? Ya entremos todos al único sistema que debe tener la facultad como para hacer mejor su trabajo, ¿no? Porque esto de tener un grupo durante la semana, otro grupo los fines de semana, y cosas como esas un tanto no articulan, pero poco a poco seguramente se van a dar las innovaciones. Pero siempre buscando, digamos, el bienestar de ustedes, ¿no? Porque estos horarios, por ejemplo, que tiene de sábado y domingo, es atendiendo a sus necesidades de ustedes, ¿no? No ha sido bruscamente el cambio. No los han traído a la facultad y le han dicho, ya, tu vida anterior terminó, tu horario ya no es tu horario. No, no, usted sigue conservando el sistema, digamos, de estudio, ¿no? Porque se considera que todos ustedes estudian, ¿no? Todos ustedes trabajan, estudian y son padres de familia y son madres de familia, ¿no? Y tienen muchas obligaciones, etcétera, ¿no? Pero ustedes saben que a nivel de, en el pregrado normal, a nivel de quinto, sexto, séptimo, octavo, ya todos los estudiantes estudian en la noche. Todos estudian en la noche, a partir del quinto ciclo para arriba. Los primeros ciclos, de 1 al 4, no mayoritariamente, sino casi, sí, el 100% están en el turno mañana. En el turno mañana, ahora que estamos virtualmente, como cuando era presencial. Bueno, lo comentaba eso, digamos, en el sentido que lo que viene pasando es innovación, pues, así, es innovación. Ese era el punto. A ver, por acá tenemos algunos tópicos de la innovación, refiriéndonos específicamente a los tipos de innovación, ¿no? No sin antes decir que la innovación se refiere a la implementación tecnológica de nuevos productos y procesos y o mejoras significativas de estos. Entonces, también la tecnología, pero no solo la tecnología, es innovación. Todo lo que sea un cambio significa innovación. Si es acompañada con lo tecnológico, mejora uno. Pero ahí el centro aquí es los tipos de innovación que lo podemos ver ahí. Por un lado es innovación de los productos y por otro lado habla de una innovación radical, o sea, de todo. Pero esta es la óptica del punto de vista empresarial, ¿no? Entonces, una empresa, por ejemplo, que está vendiendo determinados productos y dice, ya, voy a descorta, corta, ya no voy ni a fabricar ni a comercializar tales productos, voy a hacer otros productos, como ha pasado en algunos casos de empresas, ¿no? Pero no cambia eh, todo, todos los procesos, toda la estructura, no, solamente los productos. Y los productos pueden ser de una mercadería, un servicio, ¿no? No necesariamente se refiere solamente a bienes, ¿eh? También el término producto involucra también a los servicios, ¿no? Y al otro lado tenemos la innovación radical, que como el término radical, ¿qué significa? Cambio total, inmediatamente así, total, ¿no? Y también nos habla aquí de una innovación de tipo incremental, es decir, poco a poco, como el caso de ustedes, ¿no? Ahorita
los han traído y ya son de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables, pero no le han cambiado el horario. Posiblemente más adelante, como le decía, a un nivel de sexto ciclo ya, sexto ciclo, digan, señores, se acabó su horario de sábado y domingo y ahora todos entramos a la programación eh, semanal, o perdón, diaria, a la programación diaria. Esa es una opinión mía, no es que ya lo haya visto por ahí, que hay algún programa o plan en ese sentido, ¿no? Pero yo opino que podría ser así, ¿no? Bien, en el otro lado también tenemos la innovación de los procesos, ¿no? Esta innovación de los procesos hace que se cambie pues, la forma de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, hay procesos muy engorrosos, como ahora, por ejemplo, miren, en esta pandemia todas las entidades nos ha agarrado, como dicen, con los pantalones abajo, ¿no? Y las entidades mayormente públicas le está costando, digamos, le está costando llevar a cabo muchas actividades, ¿no? Por ejemplo, hay entidades públicas donde todavía no hay actividad administrativa presencial, ¿no? O si hay, es reducida. Si antes había 20 administrativos, ahora hay no más de 5, ¿no? Por decirlo. Y en algunas entidades no hay ninguno. Todo es virtual. Lo virtual facilita, ayuda, pero eh, cuando, cuando uno presenta algo y nadie te hace caso y mandas una comunicación y otra y nadie te hace caso, entonces ahí queda ir pues a tocar la puerta, ¿no? Y vas, toca la puerta y nadie te deja entrar, ¿no? Y no hay atención. Y el administrativo que tradicional, y el administrativo o el jefe que antes te atendía no está ahí, ¿no? Eso viene pasando. Entidades mayoritariamente públicas y algunas privadas también, ¿no? Entonces, este cambio, pues, no es que el cambio ha sido, digamos, si antes funcionábamos al 100% en lo, en lo tradicional y ahora que estamos en este contexto virtual, estamos al 100%, es mentira. Estamos aquí al 40-50%. En lo académico sí, estamos, digamos ahí, casi al 100%, estamos en el 90% por ahí. Pero en la parte administrativa, en la parte operativa, ahí no estamos totalmente. Pero hay que entender pues que es un cambio brusco, ¿no? Es un cambio brusco. Pero mejor que se haya dado así para rápidamente acogernos a la virtualidad y estar ahí en ese ámbito, porque si hubieran dicho de aquí a 5 años todo va a ser virtual, la gente comenzaba a ponerle torpedos a eso y nunca llegamos a la virtualidad, ¿no? La pandemia nos ha ayudado a entrar ahí bruscamente a la virtualidad, ¿no? Nos ha cambiado la vida totalmente. Bien, bien, entonces ahí tenemos aquí tenemos otro tipo de innovación, la innovación organizacional, ¿no? Pero el asunto, digamos aquí, por ejemplo, si lo llevamos esto al campo contable, porque ustedes van a ser contadoras, ustedes van a hacerlo. Entonces tenemos que darle esa orientación, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de innovación de los productos, luego vamos a pasar un video, por ejemplo, cómo ha ido cambiando. El contador en gran parte ya está sintonizado, ya su trabajo está virtualizado. Ya la tradicional forma de cargar los comprobantes de pago y llevarle al estudio contable un tanto se ha reducido, ¿no? No se ha eliminado en nuestro medio, pero se ha reducido en gran parte. Esos documentos ahora circulan virtualmente. Ahora, el escaneo, una foto, estos medios permiten, digamos, hacer eso, ¿no? Eso en cuanto a los productos, ¿no? Es decir, el servicio contable ha cambiado. Actualmente ha cambiado radicalmente. Ahora vamos por el otro lado. No podemos tampoco hacer
innovación radical en contabilidad. ¿Por qué? Porque dependiendo, digamos, los clientes que tenemos. Bueno, las grandes empresas, de hecho, ya lo han hecho, ya están en eso. La SUNAT está ahí poco a poco, incluso facilitando esas innovaciones, que no ha sido radical, sino más bien incremental en el caso de la SUNAT. Primero comentaron que iba a haber una mesa de parte virtual, demoraron unos 2 meses, implementó y a esta fecha me parece que ya está en funcionamiento al 100% esa mesa de parte virtual. Y así, digamos, poco a poco han ido incrementando varios cambios en aspectos relacionados con el trabajo de los contadores, ¿no? En la innovación organizacional, ¿no? De hecho, tenemos de cambiar la estructura. Ahora posiblemente ya no se requiera, digamos, en este tiempo al menos, mientras dure la pandemia, obviamente ya no se requiere una oficina de grandes dimensiones, pomposa, con muebles ahí para los clientes, con flores, ¿no? Ya no. Ahora la oficina es el celular. La oficina es el celular. O la oficina es ahí en tu casa, ahí, en tu casa con tu aparato de computación, que puede ser la PC, la laptop o cualquier otro, ¿no? Entonces, eh, incluso ha habido despidos de personal en los estudios contables, en las empresas, ¿no? Producto de la innovación organizacional que nos ha traído este tiempo, ¿no? Innovación de procesos. De hecho, pues, al haber mayoritariamente ahora documentos electrónicos, documentos que se pasan por foto, que se pasan por escaneo y todo eso, trae una innovación en los procesos, donde los procesos se agilizan, los procesos se hacen más cortos, más dinámicos, eh, y eso nos augura, digamos, mejores posibilidades, ¿no? Para llevar a cabo nuestras actividades. Veamos, veamos ahora este video que les había mencionado. A ver, un ratito ahí, estoy dejando de compartir aquí para regresar. Y aquí vamos a entrar a compartir. A ver, vamos a recargar aquí. Veo que no aparece, ¿eh? Un ratito ahí. Ya. A ver. Uy, siempre, siempre me olvidé el sonido, un ratito, ¿eh? Siempre me olvido de poner sonido aquí, porque hay otra plataforma que automáticamente entra el sonido, ¿no? Aquí hay que marcarlo ahí el sonido, de modo que entre. Ya, correcto, ahora estamos bien. Vamos a ver entonces cómo viene sucediendo esto del trabajo contable. El despacho profesional, para poder asesorar, para dar cumplimiento a sus obligaciones contables y fiscales, necesitamos el dato. Y siempre ha sido necesario traspasar toda la información que tenía el cliente a nuestros RP. En un origen, pues el cliente nos lo tenía que facilitar en papel, ya sea pues yendo nosotros a por ello o el cliente nos lo enviaba por mensajero. Y a partir de ahí, pues de una forma muy manual y con un trabajo administrativo, pues teníamos que introducir todos esos datos en el RP. Es verdad que Internet, a través del correo electrónico y a través de los gestores documentales como Dropbox o incluso Drive, nos han facilitado mucho la vida, porque el cliente nos empezaba a enviar esos PDF por correo electrónico
o nos lo dejaba en esos gestores documentales. Aquí se producía a veces situaciones un poco graciosas, porque el cliente nos enviaba el PDF por email y muchas asesorías lo imprimían para luego tener que mecanizarlo. Por otro lado, el cliente también nos dejaba Excel. Quizás el primer automatismo llegó por los gestores de importaciones. Nos facilitaron mucho la vida que los bancos, pues teniendo el usuario y contraseña del cliente, nos pudiésemos descargar esos movimientos en un Excel y lo podíamos automatizar con una serie de reglas para directamente incluirlo en el ERP. Pero la gran revolución llegó con los agregadores financieros, de tal forma que estos software nos han permitido que unos robots vayan todos los días a los diferentes bancos de los clientes, nos traen los movimientos bancarios, nos traen los movimientos de las tarjetas, nos traen los cuadros de amortización, nos traen también las remesas, así como incluso los recibos. Y poder crear reglas de una forma muy sencilla para la automatización y directamente traspasar esos movimientos a la contabilidad. Ejemplo de ello son software como Checkit bancario. Y en paralelo, pues también tenemos herramientas que han permitido que esos PDF que el cliente nos envíe directamente los podíamos introducir en estos software, como por ejemplo Matrix, para directamente hacer un chequeo de toda la factura, como si hiciese una lectura, reconocer la base imponible, reconocer el IVA, reconocer el total, el CIF, etcétera, y automáticamente toda esa información traspasarla al ERP. El siguiente avance. Lo que está describiendo es la experiencia en España, ¿no? Pero claro, nosotros no estamos lejos de eso tampoco, ¿no? Salvo con los nombrecitos que utilizan, ¿no? Pero la historia es muy similar, ¿no? Nos trae los movimientos bancarios, nos trae los movimientos de las tarjetas, nos trae los cuadros de amortización, nos traen también las remesas, así como incluso los recibos. Y poder crear reglas de una forma muy sencilla para la automatización y directamente traspasar esos movimientos a la contabilidad. Ejemplo de ello son software como Checkit bancario. Y en paralelo, pues también tenemos herramientas que han permitido que esos PDF que el cliente nos envíe directamente los podíamos introducir en estos software, como por ejemplo Matrix, para directamente hacer un chequeo de toda la factura, como si hiciese una lectura, reconocer la base imponible, reconocer el IVA, reconocer el total, el CIF, etcétera, y automáticamente toda esa información traspasarla al ERP. El siguiente avance que ha sido muy interesante es que este tipo de plataformas, como puede ser Matrix, pues ya permite que le podamos dejar algunas aclaraciones por si fuera necesario. Cuando habla por acá del CIF, ¿no? CIF es una sigla de costo, seguro y flete, ¿no? Muy utilizado en las importaciones, ¿no? Costo, seguro y flete, ¿no? Repito, el término CIF. El término CIF corresponde a los llamados Incoterms, que se traduce como términos de comercio internacional, Incoterm. Y uno de los tantos términos es este CIF, que incluye, como acabo de reiterar, el costo, el seguro y el flete de una importación. Por aquí también, acá el amigo mencionó al IVA, ¿no? Al IVA. ¿Qué cosa es el IVA? El IVA es nuestro IGB. El IVA es el impuesto al valor agregado, que funciona allá en España y también en gran parte de países de América Latina. Aquí nomás en Ecuador, en Chile, en Colombia, no hay IGB, hay IVA, impuesto al valor agregado. Por aquí lo vi, no lo encuentro. Lo vi con esto del IVA, decía, ¿no? A ver, ahí está. Dice, habla aquí del IVA, reconocer el IVA, ¿no? Para nuestro caso sería reconocer el impuesto general a las ventas. Ahí me permito reiterar ahí, a veces hay un error, ¿no? El impuesto general a las ventas, su tasa es 16%. No es 18%, es 16%. Pero siempre se cobra o se paga este IGB conjuntamente con otro impuesto.
que es el impuesto de promoción municipal, ¿no? IPM, impuesto de promoción municipal, cuya tasa es de 2%. De forma que toda compra y toda venta está grabado, en realidad está grabado con el IGB y con el impuesto de promoción municipal. IGB 16%, IPM 2%, tasa conjunta 18%. Le digo esto porque a veces algunos colegas docentes no les explican bien o uno se mecaniza en el trabajo. IGB 18%, y no es así. El IGB realmente y legalmente, de acuerdo a ley, es 16% en el Perú, ¿no? Sino que se cobra o se paga con ese otro impuesto que acabo de indicar, el impuesto de promoción municipal. Bueno, si hubiera lugar a otra aclaración, con todo gusto por ahí, bien, avanzamos. Conocer la base imponible, reconocer el IVA, reconocer el total, el CIF, etcétera, y automáticamente toda esa información traspasarla al ERP. El siguiente avance que ha sido muy interesante es que este tipo de plataformas, Esto que menciona ERP es un software, ¿no? Es un software que seguramente más de uno lo trabaja. Es un software que tiene varios módulos, ¿no? Entre uno de esos módulos es el contable, pero tiene para personal, presupuesto, tesorería, logística, ¿no? Y permite, digamos, el enlace de la información. Ser Matrix, pues ya permite que le podamos dejar al cliente una intranet, el cliente nos deja la documentación y directamente esos PDFs entran en la aplicación y automáticamente al ERP, o incluso facilitarle al cliente una app para que haga fotos a las facturas, automáticamente entran en el sistema, se validan y pasan directamente a la contabilidad. Pero fijaos que toda esta evolución dentro de la asesoría contable ha sido de puertas hacia adentro, ha sido para ganar eficacia, para ganar productividad. Esos términos que acabo de indicar, dice para ganar eficacia. Anoten ese término, eficacia. ¿Qué cosa es eficacia? Hace rato me mencioné el término eficacia como sinónimo de efectividad. Cuando hablo de eficacia está hablando de cumplir los objetivos y las metas, o al contrario, cumplir las metas y objetivos. El trabajo contable tiene que cumplir metas y objetivos, ¿no? No puede hacer su trabajo como quiere. Nosotros trabajamos para el cliente y el cliente quiere su contabilidad mensual y quiere sus tributos determinados mensualmente en forma oportuna para que pueda pagarlo, ¿no? Y cumplir y no tener, digamos, infracciones tributarias, ¿no? Entonces, es eso, eficacia en el trabajo contable. Es hacer todo en el marco de las metas y objetivos de la organización llamada estudio contable, llamada despacho profesional, como ellos le llaman, ¿no? Pero también me acaba de mencionar otro término, la productividad. Ahí está, miren. Dice que todo esto se hace para todas estas innovaciones que se ha dado en el campo de la profesión contable, ha mejorado la productividad. ¿Qué cosa es la productividad? Es decir, el mejor aprovechamiento del profesional contable. Ya no distraerlo, digamos, en estar recibiendo papelitos a mano y escribiendo, digitando ahí uno a uno, ¿no? Sino que, como ha mencionado, el funcionamiento de estos sistemas que agilizan el trabajo, ¿no? Agilizan, van tomando la fotografía, dice, incluso toman la fotografía de la factura y lo pasan al sistema y el sistema ya se encarga, digamos, de vaciar los datos correspondientes, ¿no? Y eso pues eleva la productividad y eso significa mayor aprovechamiento del trabajo profesional del contador. Eso es lo que está sucediendo en este momento en España y en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Pero esto no queda ahí, va a ir mejorando, ¿no? Más aún, porque el hecho, digamos, que
que seamos eficaces y seamos productivos no es el límite. Tenemos que ser más eficaces, más productivos, tremendamente productivos, ¿no? Y tener un nivel de excelencia, ¿no? Tener en cuenta esos comentarios, por favor. Importa poco tus sistemas internos. Por eso una de las grandes revoluciones fueron los portales de clientes. Aquí sí está la verdadera transformación digital, porque el cliente desde su ordenador o desde el móvil puede tener acceso a ver el pérdidas y ganancias, a ver los impuestos, a ver la información jurídica, a ver sus movimientos de laboral, a ver el portal del empleado. Incluso ya lo presentamos en el último congreso que hicimos en Zaragoza, la posibilidad de asesorar de forma automática contable / fiscal / financiero / laboral al cliente, porque la plataforma puede detectar que tiene una cuenta de socio en contabilidad e informarle de los riesgos, informarle de cuáles son las soluciones o si tiene partidas pendientes y que el cliente las pueda resolver, o tiene los fondos propios negativos, o está a punto de superar la obligación del impuesto de actividades económicas, etcétera, etcétera. Por tanto, muy importante todo esto que acaba de indicar el último, lo voy a repetir eso. Zaragoza, ¿no? Zaragoza. Vamos a ver, por acá arranca ese comentario muy interesante. Cliente desde su ordenador o desde el móvil puede tener acceso a ver el pérdidas y ganancias, a ver los impuestos, a ver la información Cuando jurídica. habla el pérdidas y ganancias se está refiriendo al estado de pérdidas y ganancias, o también llamado estado de resultados, ¿no? Está hablando de ver un estado financiero. Y seguramente no solamente ese estado, también podría ver el cliente en su móvil, como le llaman ellos al celular, podría ver el estado de situación financiera, el estado de cambios del patrimonio neto, el estado de flujo efectivo, ¿no? Y como está ahí abajo escrito, los impuestos, para nuestro caso, ¿qué impuestos? El impuesto general a las ventas, que le corresponde mensualmente, el impuesto a la renta, que le corresponde, ¿no? Y también otros tributos, que podría ser tributos laborales, como el seguro social de salud, las pensiones, retención del impuesto a la renta de quinta categoría, cuarta categoría y otros tributos que, no siendo de la empresa, está obligado a retenerla. Y por lo tanto, el cliente podía ver toda esa información, ¿no? Y eso es de gran ayuda para la gestión, miren, porque no se trata de poder ver, ¿no? Sino que gana el cliente viendo esa información, que gana viendo el ganancias y pérdidas, como dice él, o sea, que se gana viendo los estados financieros, que se gana viendo las declaraciones juradas de impuestos, que se gana viendo la información jurídica, laboral, también por ahí mencionó. Se gana, digamos, información. Los que dirigen las empresas quieren información. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Esa es la clave. Que nosotros le demos toda la información y en forma oportuna especialmente, para que el gerente o el administrador de una empresa pueda tomar decisiones. Mire, no puede ser posible, digamos, que en nuestro medio, en Perú, por ejemplo, miren lo que ha pasado últimamente. Los estados financieros se han presentado, la declaración jurada del impuesto a la renta del 2019 se ha presentado en julio del 2020. En julio se ha presentado la declaración jurada del impuesto a la renta de tercera categoría, y que inicialmente estaba programada para que se cumpla los últimos días de marzo, pero como la pandemia comenzó el 13 de marzo, creo, 13 de marzo, ya no pudieron presentarlo. Pero aún cuando presentarlo en marzo ya es muy atrasada, miren. La declaración jurada del impuesto a la renta debería presentarse en los primeros 15 días de enero de cada año, del siguiente año. ¿Y cómo va a ser eso posible? Con estos sistemas que estamos hablando, con esta innovación. Mientras sigamos, miren, y yo les cuento lo siguiente. La declaración jurada del impuesto a la renta de tercera categoría, eso que se hace todos los años,
y que se presenta los últimos días de marzo y los primeros días de abril, eso se viene haciendo desde hace 50 años. Y nosotros en ese tiempo lo hacíamos así, llenando los formularios de papel y haciendo largas colas ahí. Recuerdo los últimos días de declaración, inmensas colas ahí cumpliendo hasta de madrugada para cumplir con eso. Y apareció luego el PET, el impuesto a la renta, y siguió siendo la misma historia de presentar los últimos días de marzo. Y eso ha seguido avanzando tecnológicamente y seguimos presentando nuestra declaración jurada del impuesto a la renta los últimos días de marzo y los primeros días de abril, ¿no? O sea que en esa parte no se ha innovado nada, ¿no? Se ha innovado la forma, pero en el fondo seguimos presentando información atrasada. Esa información que presentamos en marzo, mejor dicho, los últimos días de marzo, no sirve para nada. No sirve para un gerente, no le sirve para nada. El gerente tiene que auxiliarse de otra información, de otro tipo de contabilidad, como es la contabilidad gerencial, ya no la contabilidad financiera, sino la contabilidad gerencial para, digamos, tener elementos y tomar decisiones. Hay algunas cosas que hemos avanzado, pero en otras estamos ahí estancados. Y como ese caso que estoy mencionando, de yo, cada vez que puedo en mi Facebook hago algunas críticas a la SUNAT ahí, crítica como por ejemplo la información que ha ido cambiando en su, en su página web. Ahora, antes estaba mejor, más ordenada. Ahora uno busca la información y no sabe dónde está, ¿no? ¿Dónde está? Totalmente inadecuado ese cambio. Una innovación negativa, totalmente incorrecta. Y peor esto que le digo, esto de declarar. Igualmente, esto del IGB, ni siquiera debería, digamos, presentarse ahí con ese cronograma que comienza por ahí el 12, 13 del 20 y tanto. Inmediatamente los 5 primeros días, como es, por ejemplo, para las AFPs. Para las AFPs, si no me equivoco, funciona para los 5 primeros días, ¿no? Y si no presenta infracción, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tenemos otro ámbito de información. La información está virtualizada, hay facilidad, ¿no? No hay por qué atrasarse, ¿no? Cuando entramos a esa parsimonia, a ese letargo, el contador pues hasta se pone a dormir, ¿no? Se pone a dormir y espera ahí que termine, ¿no? Y se vuelve, digamos, un holgazán ahí haciendo su trabajo, ¿no? Tenemos que hacer que se vuelva pilas, ¿no? Más aún con estas ayudas que tenemos, ¿no? A ver sus movimientos de laboral, a ver el portal del empleado. Este es otro detalle, que los contadores a veces no estamos dando toda la información laboral, no estamos asesorando convenientemente lo laboral. En otras partes, como cabe indicar, está hablando del papel del contador, ¿no? El contador ve varios aspectos legales, ¿no? Anteriormente, hace ratito mencionaba varios aspectos legales, ¿no? Y ni qué decir pues el aspecto tributario. Y aquí debemos entrar contadores con más fuerza al aspecto laboral, ¿no? Ya hay algunos contadores laboralistas, ¿no? Donde además de su trabajo, de otros aspectos, entran al aspecto laboral, ¿no? Tenemos que ir entrando ahí, ganando terreno. Ninguno de estos temas es ajeno. No es necesariamente un tema de abogados, porque los abogados también nos están robando terreno. El otro día conversaba con un colega, les cuento, que me decía que ahora los abogados están hablando de derecho contable. Derecho contable. Y ellos ya están hablando de NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Y nosotros los contadores sentados ahí como si hubiéramos ganado como si le hubiéramos ganado a todos. Los contadores se están durmiendo en todo. Les cuento también otro detalle. Hace 20 años, 30 años, en costos,
buscaban en todas las empresas como especialista a un contador. Pero el contador, como es un holgazán, no digo todo, pues, pero se relaja, se abandona, ¿no? Abandonó ese campo. Y ahora, y ahora mayoritariamente llaman como especialista de costos a quienes no llaman a los contadores, llaman al economista, al administrador y a los ingenieros, a los ingenieros. Se están llevando nuestro campo de aplicación profesional. El otro día vi en un examen para entrar como docente acá, y un jurado, hizo muy mal un jurado en, en decir que la auditoría operativa era de él como administrador. Y digo, ¿qué tiene que ver acá los contadores? Y el contador que estaba rindiendo el examen se quedó mudo, no contestó nada. Cuando ningún campo de estudio le corresponde a tal o cual especialidad. Va a corresponder al que lo haga mejor. A ese va a corresponder al que lo haga mejor. Si es el administrador el que lo hace mejor, en buena hora. Si es el contador, en buena hora. Felicitaciones. Y debemos apuntar por eso, ¿no? Otro caso que vi ayer, ¿no? Vi ayer una señorita que me pidió asesoramiento y había hecho su tesis y una revisora ahí virtualmente, ¿no? Y ella lo ha grabado y me envía, ¿no? ¿Para qué me envía? ¿Para qué me envía? Para saber de la desgracia que ha hecho, ¿no? Porque su tema es, por ejemplo, auditoría financiera. Y esta profesora es una metodóloga. Ella no necesariamente sabe de auditoría financiera, ¿no? Y por eso le pregunta a ella. Y bueno, aquí usted está considerando como un tema, en este caso en investigación muchos utilizan el término variable, ¿no? Usted está utilizando como variable a la auditoría financiera. Qué bien, está bien, está bien. Acepto, le dice la profesora metodóloga. Pero dígame usted en qué consiste la auditoría financiera. Y lo dejó ahí un minuto para que conteste y no hablaba esta graduando, no hablaba, ¿no? Nada. Señorita, le dice, dígame qué cosa es la auditoría financiera. ¿Qué le pasa? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué no me contesta? Usted está haciendo un tema y ese tema usted debe saberlo, debe dominarlo. Y además es un tema, me parece que es de su especialidad. Y efectivamente, ella es contadora y la auditoría financiera es un tema de contadores. Y esta señorita nunca contestó. Y encima me envía y me dice, me han observado el trabajo. Pero ¿cómo pues no le van a observar si ni siquiera sabe, digamos, el concepto de su variable, ¿no? Un caso, incluso hasta de vergüenza, podríamos decir, ¿no? Porque ¿cómo va a ser, digamos, un tema si no sabe de qué se trata, ¿no? Entonces el contador tiene que desarrollarse así muy ampliamente, no reducirse solamente al campo contable, sino a ese otro campo que ya hemos dicho, a la tributación, a la auditoría, a los costos, a las finanzas. Eso por el momento, pero también debe entrar a este punto que estamos hablando aquí, al campo laboral. Y el contador sabe mucho, incluso tiene más elementos para saber del campo laboral, porque es el que determina los tributos. ¿Cómo determina los tributos si no sabe el campo laboral? Seguramente, si no sabe, si hay un contador por ahí que no sabe el campo laboral, es porque lo hace mecánicamente eso. Y sabe, digamos, que solamente es salud el 9% y pensiones del Estado es 13%, y por ahí otro tributo es tal tasa, y el SENATI es 0,75%, y el seguro complementario es de tal tasa, y se mecaniza eso. No puede ser, eso no es contador, ¿no? Ese cualquier, digamos, cualquier sujeto lo puede hacer eso, ¿no? Un contador tiene que aprender, tiene que saber las normas legales de cada uno de esos tributos, saber, digamos,
por qué se aplica, para qué se aplica, cuál es el propósito de eso, y en fin, una serie de aspectos relacionados. ¿Cuándo no debe aplicarse? ¿No? ¿Qué se pierde no aplicando eh, esos aspectos laborales? ¿No? Una serie de aspectos. ¿No? Entonces tenemos ahí un campo abierto, es el campo laboral. El campo, ahí estamos nosotros, los contadores estamos con un pie adentro, pero solamente el pie. Tenemos que meter el cuerpo ahí totalmente para hacer de ese campo laboral nuestra especialidad también. Si no, los abogados nos van a comenzar a quitar la contabilidad. Ya los administradores nos quieren quitar las auditorías. Y los economistas también nos quieren quitar por ahí. Y los ingenieros ya nos quitaron costos. Y próximamente nos van a quitar también contabilidad. Y yo enseño especialidades de ingeniería en 2 universidades. Y ahí enseño contabilidad gerencial. Y en su carrera ya están formándose ellos, ¿no? Por eso que les digo que nos pongamos mosca, como así es en el lenguaje criollo, para evitar, digamos, que nos sigan llevando las especialidades. ¿No? No podemos darnos el lujo de perder especialidades. Entonces, tengamos en cuenta eso, y eso, en la medida que nosotros retengamos nuestro campo, estamos haciendo una labor loable y estamos de alguna manera innovando, porque si lo estamos reteniendo es porque estamos ganando terreno. Los clientes nos prefieren a nosotros los contadores, si sucediera así, ¿no? En la medida que nos ganen un campo, otras carreras, estamos perdiendo. La innovación no habría servido de nada, ¿no? Tenemos que aprovechar la innovación positivamente, ese es el mensaje. Incluso ya lo presentamos en el último congreso que hicimos en Zaragoza, la posibilidad de asesorar de forma automática contable / fiscal / financiero / laboral al cliente. Este es el aspecto que querían, esto de barra, bueno, dice barra. Bueno, efectivamente, como dice acá, coloradito, hay que, hay que prepararnos, ¿no? Prepararnos y muy bien para asesorar en forma automática con todo este entorno virtual que tenemos, ¿no? Y no necesariamente necesitamos ahí tener una planta de computadoras, ¿no? Del celular. Podemos asesorar automáticamente, como dice, en lo contable, en lo fiscal, como sinónimo de tributario, ¿no? En lo financiero, ¿no? En los costos, se quedó corto ahí, en los costos. ¿Y qué más ahí falta? En la auditoría, ¿no? Que es nuestro campo también. Y está considerando ahí lo laboral que estaba comentando ahí. Y cualquier otro campo que se aparezca, ¿no? Como este campo, por ejemplo, de la innovación. La innovación se da en todo. El contador debe estar, digamos, también preparado para ser un asesor en términos de innovación de la organización, innovación de los procesos, innovación de los productos, innovación radical, si fuera el caso, innovación parcial, innovación incremental, cualquier tipo de innovación, ¿no? No hay límite para eso. La innovación no tiene dueño, es de todos, ¿no? ¿Y cómo podemos dejarlo ahí, que es un campo que está ahí, ¿no? Muy bien. Fiscal / financiero / laboral al cliente, porque la plataforma puede detectar que tiene una cuenta de socio en contabilidad e informarle de los riesgos, informarle de cuáles son las soluciones o si tiene partidas pendientes y que el cliente las pueda resolver o tiene los fondos propios negativos o está a punto de superar la obligación del impuesto de actividades económicas, etcétera, etcétera. Por tanto, para mí ha sido una gran revolución en los portales del cliente. Pero quiero hacer una reflexión con vosotros. ¿Pensáis que tiene sentido que el futuro de los despachos siga siendo traernos toda la información del cliente a nuestros sistemas RP? Pues la gran revolución y hacia donde está tendiendo el mercado es que sea al revés. Que en vez de traernos la información del cliente a nuestro RP, sean los despachos profesionales los que trabajen en el software de facturación y contabilidad del cliente. Ejemplo de ello es cómo grandes gigantes como QuickBooks o Xero ya están trabajando en esta línea, donde en el mismo software que tiene el autónomo, tiene la pyme, también están creando portales
donde tú puedas administrar todos los clientes de esa plataforma y ya se encarga directamente la plataforma de introducir sistemas de la contabilidad automática de facturas, de los movimientos bancarios también de una forma automática. Pero incluso ya estamos hablando de inteligencia artificial. Estos software van a ser nuestros socios tecnológicos. Ya en el segundo congreso que hicimos en el Escorial, aquí tenéis algunas imágenes, hablaba de la importancia de que proveedores tecnológicos y despachos profesionales teníamos que darnos la mano, teníamos que ir en el mismo barco. Y esto es lo que va a pasar en un futuro, que vamos a tener que trabajar mano a mano con esos software de facturación. Ellos nos van a poner toda la tecnología y nosotros vamos a tener que trabajar en sus entornos. Fijaos, hace unas semanas se celebraba el congreso anual más importante que celebra QuickBooks en San Diego, California, y una de las grandes novedades es que este tipo de plataformas ya están introduciendo la inteligencia artificial. Inteligencia artificial para intentar no solo automatizar todos los trabajos administrativos, sino también para crear un asesoramiento automático principalmente en el flujo de tesorería. Lo que más le preocupa al autónomo, lo que más le preocupa a la pyme, justamente es el tema económico. Por eso, a través de estas herramientas que ya han anunciado por parte de QuickBooks, han adquirido más de 50 herramientas de inteligencia artificial, ya pueden asesorar al cliente de forma automática en su flujo de efectivo, en su tesorería, a 90 días, teniendo en cuenta pues, ciertos algoritmos internos pues, de movimientos bancarios, de facturas recibidas, de gastos, para poder dar incluso una predicción de lo que va a estar pasando en los próximos días. Un ratito ahí hay una falla. Bueno, ahí aprovechamos para comentar, ¿no? Aquí el colega habla de pymes, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que está hablando, digamos, de la realidad europea, española, ¿no? Donde una pyme de un país desarrollado como España es como aquí en el Perú el Grupo Crédito, por decirlo. El Grupo Crédito en Estados Unidos, en Europa, sería una pyme. Está hablando en esos términos. Ahí hay una diferencia abismal en ese marco. Una pyme acá, pues, una pyme peruana no tiene nada, ¿no? En principio, que es gran parte es informal y ni siquiera tiene noción de contabilidad, de tributación, ¿no? Muchas cosas que están faltando ahí en esa parte, ¿no? Pero bien que menciona este campo de la inteligencia artificial, ¿no? Que sería de gran ayuda para el trabajo del asesoramiento automático que está comentando, ¿no? Esto es un gran avance y los despachos profesionales tenemos que aprovechar estas herramientas. Por supuesto que el despacho no va a desaparecer, el despacho siempre va a ser esas personas, ese socio estratégico del cliente de confianza para poderle guiar. Y por supuesto las herramientas cada vez serán pues, más potentes y con mayor inteligencia artificial y van a poder asesorar. Por eso QuickBooks en el último congreso también pues enseñaban, mostraban los últimos avances en esos portales del despacho para ponérselo fácil a nosotros, a los despachos profesionales, para que pudiésemos tener una vista de una forma sencilla pues de métricas, de pérdidas y ganancias, que podamos ser nosotros al final lo que tengamos las herramientas adecuadas y sencillas para también... Algo pasa ahí. Bueno. Pero gran parte pues ya lo hemos aprovechado aquí. Ahí vamos a suspender esa parte. Hay un problema ahí en el video. Bien, vamos a ver. Parece que había unas intervenciones por acá mientras corría el video. Si le escucho, buenas tardes, profesor, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, muy bien, muy bien. A ver, está la señorita delegada que ayer designamos. ¿Está por ahí? Conteste, hable por favor. ¿Está?
Uy, ahí te veo. Ahí estás, mire. Soria, ¿no? Soria, ¿me escucha? ¿Eres tú la delegada? No. Soria Julia, Victoria del Águila. Hola, ¿me escuchas? Julia. Bueno, parece que no quiere escuchar, ¿no? A ver. Pérez Espinosa, ¿me escuchas? Pérez. Profesor, ahí Julia le va a contestar. Sí, profesor, le escucho. Pérez Espinosa, le escucho. Ya, correcto. No, quería que me conteste Julia para decirle lo siguiente. No es para preguntarte, no te pongas nerviosa, Julia. Es para decirte, por favor, que organices un grupo. Sí, le estoy escuchando. Ya, correcto. Lo que quiero es que organices un grupo de WhatsApp para nuestra asignatura, ¿correcto? Ya lo ¿Sí? tengo organizado. Correcto. Entonces, agrégame a mí, por favor, agrégame. Te doy mi número de celular. 999 Ya, 774 ya, 752. listo. Correcto, me agregas. 752. Sí, correcto. Ahora, otro punto es debemos designar ustedes son algo de 27, ¿no? Debemos designar unos 9 grupos. Y toda tarea, todo foro, lo vamos a enviar así en forma grupal. Bueno, las tareas son individuales, ¿no? Pero si, si pertenecen a un determinado grupo, pues envían el mismo trabajo, a eso me refiero, ¿no? ¿Me entienden? Por ejemplo, si tenemos 3 integrantes de un grupo, envían el mismo trabajo. ¿Por qué? Porque la calificación de las tareas es personal, no es grupal. Igualmente para el foro. El grupo 2 se me ocurre, son 3 integrantes. Cada uno envía su trabajo, pero es el mismo, es el mismo. Pero tú, estimada delegada Mercy, ¿no? Mercy Yesenia, ¿no? Mercy, tú me envías la relación de los grupos. Entonces yo Correcto, profesor. debo tener esa relación de grupos y con eso manejo esa parte. El asunto es que, como son bastantes ustedes y una tarea a veces es 4 o 5 hojas, no me voy a pasar pues el mes leyendo ahí el trabajo de cada uno, ¿no? Y además la parte, digamos, del trabajo grupal te ayudan en lo que es el trabajo colaborativo, ¿no? Hoy por hoy muchos se apuntan en educación al trabajo colaborativo. Entonces, en 3, 4 personas que están en un grupo, si uno no sabe, aprende los otros y se matizan las ideas y todo eso, ¿no? Logramos ahí algún beneficio en ese sentido. Entonces, ya. Y básicamente eso era del grupo de WhatsApp, en buena hora. ¿Me consideras ahí? Hablo ya de este momento. Yo ahorita termino con ustedes y debo voy a entrar ahí justamente para enviarle algunos materiales también. Y de los grupos me envías ahí en un Word, ¿no? En un Word me envías los grupos para tenerlo y manejarlo esa parte, ¿no? Vamos a ver. Entonces regresamos ahí. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar del video que hemos visto? Vamos aquí. Sí, sí, correcto. Ponte a trabajar, delegado. Sé que lo haces y qué bien. Bien, vamos con Antonio Ricardo. Antonio Ricardo Juipa. Antonio Ricardo Juipa, ¿me escuchas? Antonio Ricardo Juipa, ¿me escuchas? ¿Me escucha por ahí Gustavo Feria, Quispe? Feria. Le escucho, le escucho. Hola, Feria, buenas. Buenas tardes. Mira, acabamos de ver este video
Dime qué conclusión tienes al respecto. Eh, En un par de líneas. no, un par de líneas, que, que siempre la innovación está muy presente, ¿no? En la actualidad y que, en resumen, con estos cambios que se han dado por la pandemia, se está viendo, ¿no? Cómo la situación presente nos direcciona a nuevos cambios, ¿no? Correcto. Como usted bien decía, que ahora todo se resume a reuniones virtuales y ya no es necesario un espacio, un espacio, ¿no? Como son las oficinas o las mismas salones de clase, etcétera, ¿no? Correcto. Muy amable, Feria, muy amable. ¿Eh? Vamos Casi. con... Gracias, gracias. Está por ahí Leiva, Mari Carmen Leiva. Leiva. Leiva, ¿me escuchas? Sí, profesor. Correcto, muy bien. Mira, ¿qué te sugiere a ti ese término asesoría automática? ¿Qué, qué me sugiere? Asesoría automática ya. Ajá. ¿Cómo lo entiendes? ¿Es útil, no sirve para nada? Ubicando en nuestro contexto, ubicándolo aquí en nuestro contexto. Bueno, la situación que nos encontramos ahorita es muy útil porque nos va a ayudar como quien dice, averiguar por uno mismo, ¿no? Y ver en qué es lo que vamos a mejorar y ya, y automáticamente vernos cómo ayudarnos con eso, ¿no? Pero ahí sigo contigo, pero en este caso estamos hablando de la asesoría profesional automática, o sea, la asesoría de un contador, ¿no? Ah, ¿Cómo ayudaría? ¿Cómo ayudaría, digamos, en el desarrollo de las empresas? ujú. En uno de esos sería que ahorrar costos, puede ser porque ya uno mismo ya va a estar como que por uno solo y ya y no va a necesitar hacer un pago extra, algo así, pues no. Mm, Gracias, muy amable, gracias, gracias. Vamos por acá tenemos a Purizaca, Orlando Purizaca y Panaqué, de Piura. Purizaca, ¿me escuchas? Profesor, buenas Hola, tardes, Purizaca, dígame. mira, hola, Purizaca, mira, eh, cuando hablaba aquí el profesor hablaba de las pymes y que las pymes están recibiendo esos servicios automatizados de parte de los despachos profesionales, de parte de los contadores, ¿no? ¿Y cómo lo ves aquí en nuestro medio, ¿no? Se da las condiciones para facilitar una asesoría virtual a las pymes de nuestro medio? Pues actualmente, como se ve, si hablamos en parte de Perú, Ujú. mayormente sabe que la, este, la cultura tributaria no es tan buena con respecto al tema de Perú. Para la asesoría, ya sea virtual, yo lo veo como que no, o sea, al menos acá en Perú no daría un impacto positivo, ya que a mi parecer, para poderle dar buena cultura tributaria a las pymes, es necesario estar ahí al frente con ellos y poderles explicar directamente cómo les, les impactaría positivamente y negativamente. Correcto, Es mi correcto. punto de vista. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Yo podría agregar ahí que desgraciadamente no estamos al nivel de las pymes europeas ni norteamericanas, Así pues, es. ¿no? Así es. Entonces, aquí en nuestro medio predomina, digamos, lo físico, ¿no? El cara a cara. Todavía estamos Ajá. ahí con algunos temores, seguramente, por todos los contagios que puedan haber, pero es otra historia aquí en nuestro medio, ¿no? Incluso gran parte de estas pymes no tienen los medios, no tienen los medios tecnológicos, ¿no? Aun cuando poco a poco sí lo hacen, ¿no?
la vez pasada pude ver que una señorita que estaba de ambulante, una estudiante de la Universidad San Marcos, creo, y que estaba ahí de ambulante, y les habían dado un espacio en el mercado, en un campo, ¿cómo se llaman estos? Bueno, acá en San Juan de Miraflores, por ahí. Bueno, y ahí estaba con su celular, ¿no? Y lo entrevistaron en la televisión, por eso me entero. Y le dicen, ¿y usted cómo se encuentra? Sí, acá está. Y hace uso de su celular para las negociaciones. Y efectivamente mencionó que sí, ella manejaba, digamos, la tecnología para manejar su negocio, ¿no? Por ahí tenía el contacto con sus proveedores, por ahí se contactaba con algunos clientes y a través de los cuales hacía llegar su mensaje que vendía tal o cual producto, ¿no? Y el celular lo utilizaba para sacar sus cuentas, ¿no? Y incluso emitir, digamos, comprobante de pago que lo hacía por ese medio, ¿no? Entonces, lo que requiere de alguna manera es que la gente pyme, la gente que tiene micro y pequeñas empresas en nuestro medio, se adquiera la tecnología correspondiente, ¿no? Y ahí, con esa tecnología, entramos nosotros, los estudios contables, los profesionales contables, a hacer la asesoría de la mejor manera. Porque de nada vale, digamos, que nosotros estemos en un entorno muy tecnológico y que nuestro cliente esté todavía, digamos, sin esos medios. Porque para brindar este tipo de trabajo, ambas partes debemos estar sintonizados en el mismo nivel. Y esa es la falencia de nuestro medio, ¿no? Y lo que no pasa en Europa, pues en Europa o Estados Unidos mismo es otro ambiente, todos están al mismo nivel tecnológico, ¿no? Eso es lo que se llama, en algunos casos, se llama la brecha tecnológica, que es un tema que nosotros lo vemos ahí en la tercera o cuarta semana, me parece que le he visto en el silo, brecha tecnológica. Entonces, esas brechas en nuestros medios se van a dar. Hay muchos, seguramente hay muchos con estudios contables que todavía no tienen la tecnología completa, no tienen los software, no tienen las ayudas virtuales como para hacer ese trabajo. Y más aún sus clientes, peor aún. Y entonces todavía tiene que seguir con el trabajo tradicional. Y eso viene sucediendo así, de esa manera, ¿no? Bien, vamos a ver. Entonces regresamos aquí un ratito para avanzar un poco más. A ver. Bien, bien. Entonces, tengamos en cuenta estos tipos de innovación que se ha mencionado, ¿no? Innovación de los productos, innovación de los procesos, innovación organizacional, innovación incremental, ¿no? Innovación radical, ¿no? De hecho, la próxima tarea o el próximo foro va a ser sobre estos temas que estamos viendo ahí. Comentemos algo de todos los criterios de la innovación, ¿no? Dice acá los siguientes 12 criterios caracterizan una, una adecuada innovación, ¿no? Una adecuada innovación, ahí es un error, ¿no? Se basa en los criterios propuestos por la red Innovemos de UNESCO, esto se refiere a la parte educativa, ¿no? La parte educativa tiene que ver con UNESCO. Pero para el caso del comercio tenemos ahí la OMC, Organización Mundial de Comercio, ¿no? En nuestro medio, por ejemplo, tenemos organizaciones como la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industria, la Cámara de Comercio, en la misma CONACO, que deberían ser las entidades que dan las pautas o que ponen los criterios para hacer las innovaciones tanto en el comercio, en la industria y las otras actividades, ¿no? Aquí, en esta parte, por ejemplo, hablamos de generar un liderazgo
para la innovación. Y eso sucede pues cuando estos gremios que mencionaba, como CONFIEP, Sociedad Nacional de Industrias, propugnan desde el interior de sus organizaciones que haya, digamos, innovación, ¿no? Y la innovación tiene que ser tomada siempre como un proceso que comienza a veces lento, que luego va avanzando y luego tiene que terminar, pero siempre en ese sentido, ¿no? La innovación como sinónimo de cambio, cambio permanente, ¿no? Que permite, digamos, la sostenibilidad de las empresas, sostenibilidad de los productos, ¿no? Y todo eso también visto como en el campo de los costos, porque la innovación no es gratuita, ¿no? Tiene una valorización. Ayer ya hablábamos de ahí de una fase de la contabilidad donde hablamos de la medición o valoración, ¿no? ¿Cuánto le cuesta a una empresa innovar? Hay que valorizar esa innovación. Una vez que valorizamos esa innovación y esta se concreta, esa información va a la contabilidad, porque la contabilidad de todas maneras va a tener esa data, ¿no? La vigilancia del entorno interno como externo. Bueno, hay entornos pues en los cuales se maneja la empresa. Internamente tiene que desarrollarse tanto en proceso como en productos, como en general la empresa, para, digamos, ser un mejor ambiente de trabajo, para un buen clima organizacional y externamente también, para dar credibilidad, por ejemplo, a los llamados grupos de interés, como los clientes, los proveedores, los acreedores, las entidades de supervisión, las entidades de control. Mucho se maneja ahí y en todo eso entra, digamos, la innovación. Considerando que la innovación no solamente es cambio tecnológico, es todo. Es una forma de ser es forma de manifestarse, comunicarse, ¿no? Por ejemplo, el otro día veíamos en lo político que el presidente otra vez se había enfrentado al presidente del Congreso, ¿no? Incluso lo amenazaba de complotador, de traición a la patria, algo se comentó así, ¿no? Pero después ambos dieron su brazo a torcer y se juntaron el lunes pasado y conversaron ahí. Y luego ahora son amiguis, ¿no? Pero ese cambio es innovación en el trato, innovación que le hace beneficio al país, porque no queremos tener ahí dos poderes enfrentados, sino más bien dos poderes que conjuntamente luchen para sacarnos de este problema de salud, de este problema económico que se vive, ¿no? Queremos eso, ¿no? Entonces, la innovación no solamente es aparatos y tecnología, es incluso la forma de ser y la forma de estar, ¿no? Una innovación introduce algo nuevo en una situación dada. Bueno, de hecho es así, ¿no? No es necesario que sea una invención, pero conlleva una manera diferente de configurar y vincular los elementos, ¿no? Algo nuevo, ¿no? Algo nuevo que, que cambie lo que está sucediendo. La innovación es una creación relativa a un contexto, ¿no? La innovación generalmente tiene precedente, ¿no? O sea, la innovación no nace ahí, no nace como el coronavirus, que parece de la nada, ¿no? Tiene su historia, ¿no? La innovación tiene historia, ¿no? Alguien, digamos, por ahí generó una idea, otro le dio vuelta a la idea, otro maduró la idea y otro lo lanza, digamos, lo propone, ¿no? No es una invención, la innovación no es una situación de locura, ¿no? Sino más bien es una idea bien procesada, ¿no? bien, bien estructurada y adecuadamente fundamentada, ¿no? La innovación tiene un carácter intencional, bueno, esto lo dijimos, ¿no? La intención es hacer el bien, pues. La intención es ayudar, ¿no? La intención, por ejemplo, en lo contable es que nuestros clientes tengan el mejor servicio profesional, ¿no? Que tengan la información para que tomen decisiones pronto, rápido y le vaya muy bien en ese campo, ¿no?
La innovación implica una aceptación y apropiación del cambio por parte de las personas, ¿no? Bueno, tenemos que interiorizar todo cambio. Tenemos que hacer nuestro o nuestra un cambio, una innovación, porque estando ahí nos van a ayudar en todo. Por ejemplo, nosotros aquí, como en el caso suyo, que se están formando como futuros profesionales, deben interiorizar positivamente todos esos cambios que hemos presentado y que están sucediendo, ¿no? Pero también aterrizando las cosas a nuestro medio, a nuestra situación, ¿no? No necesariamente todo lo que pasa en un país del primer mundo sucede acá, ¿no? Algunas cosas sí suceden, pero no necesariamente en su totalidad, ¿no? Hay que interiorizar esas cosas, ¿no? Hay más elementos ahí que ustedes deben de leerlo. Yo estoy avanzando un poco. La innovación considera explícitamente el surgimiento de iniciativas, ¿no? O sea, de alguna manera la innovación es la que concreta la creatividad, ¿no? Alguien crea y esa creación sirve para hacer un cambio, ¿no? Alguien creó la computadora y nos ha cambiado la vida. Nos ha cambiado la vida en el campo académico, en el campo de la salud, en el campo social y en todos los campos, ¿no? Aquí tenemos la innovación digital, cómo sucede en las empresas, ¿no? Y sucede, digamos, que hablamos ahí en el entorno, por ejemplo, ahí, que hay un camino que seguir, ¿no? Y más abajo vemos ahí que es mejor, digamos, hacerlo en equipo, con la gente, con todo, ¿no? Debemos estar pensando no en nosotros, sino en el cliente, porque es el cliente. Nosotros podemos estar muy tecnológicamente, pero si nuestro cliente no tiene eso, no le vamos a dar la utilidad del caso, ¿no? Y también, si seguimos eso, vamos a tener un liderazgo en el campo digital, en el campo contable, en el campo de la asesoría profesional. La innovación es una acción planeada y sistemática que involucra procesos de evaluación, ¿no? O sea que es un conjunto de fases o etapas que finalmente se entrelazan en busca de un objetivo único, ¿no? Todos ayudan. Si el contador, digamos, está, digamos, innovando, y sus clientes también, y sus proveedores también, entonces todos apuestan para que sacarle provecho de las transacciones que llevan a cabo entre sí, ¿no? Acá podemos ver una gráfica de esto de la sistematización, ¿no? Donde nos habla, por ejemplo, de alguna u otra forma de ver la innovación como una innovación abierta, una innovación cerrada. Podemos entrar al campo de la cultura innovadora, ¿no? Y finalmente, ahí debemos terminar en una cultura innovadora, que es lo que tienen, digamos, los países del primer mundo, ¿no? Una cultura innovadora en todos sus aspectos, en todos los ámbitos que manejan. La innovación genera cambios, ¿no? Cambios en las concepciones, las actitudes, las prácticas, ¿no? O sea que tienen un profundo sentido, ¿no? Hace un cambio a veces radical de algo, ¿no? Y eso es muy bueno porque de esa forma ayudan, ¿no? Por eso dice en la segunda parte, en el segundo párrafo, la innovación implica una auténtica transformación, ¿no? O sea, la innovación no es un cambio para hoy y para mañana volvemos a lo mismo, ¿no? Sino que si entramos al cambio ya no salimos del cambio y más bien seguimos cambiando, pero para bien, ¿no? Para mejores cosas, ¿no? Esta profundidad de los cambios nos puede llevar, digamos, a entender como que la innovación produce cambios. De hecho, va a producir cambios. Ya dijimos, todo nuestro devenir cotidiano en este momento
cambios, que pueden ser estos cambios drásticos, como ha sucedido con esto de la pandemia, o puede ser estos otros cambios progresivos, ¿no? Cuando se trata de estos cambios progresivos son muy lentos, especialmente en nuestro entorno social del país. No somos muy dados a cambiar así prontamente, ¿no? Más bien somos dados a continuar en lo mismo, ¿no? Y me gusta esto de los cambios drásticos, aun cuando traen, digamos, como se indica acá, un alto costo, situaciones límite o estratégicas, ¿no? Entonces, pero es mejor cambiar así bruscamente para sacarle mejor provecho, ¿no? De hecho, van a tener un costo al inicio, pero luego, digamos, van a venir los beneficios correspondientes, ¿no? Igualmente aquí seguimos hablando de la profundidad del cambio, perdón, la profundidad de la innovación, ¿no? Dice que depende de la percepción en términos de ver las cosas como suceden, ¿no? Y luego por acá en el otro lado tenemos alguna clasificación al lado derecho, otra forma de clasificar la innovación. Podemos hablar de innovación de la gestión contable, la gestión de costos, la gestión tributaria. Son formas de innovación. La innovación de la información, ¿no? de la información tradicional que estaba en papel ahora a la información que está electrónicamente, es una innovación total ahí. Y esta innovación del producto, que ya lo hemos venido reiterando por ahí, la innovación del proceso también. Aquí solamente ha aparecido la innovación de gestión, ¿no? Y la innovación de la información. Debemos estar innovando en la información que le damos a nuestros clientes, que recibimos de nuestros proveedores, que le damos o recibimos del Estado, por decir, si fuera el caso, ¿no? El sentido de pertinencia, ¿no? La innovación es pertinente a todo contexto. ¿Por qué? Porque ayuda mucho, ayuda mucho. Por eso que la innovación es pertinente, cabe, tiene lugar. Hay que abrirle la puerta a la innovación, ¿no? No hay que cerrarle la puerta, hay que abrirle la puerta para que se dé esas cosas. Y lógicamente la innovación va a estar orientada a lograr mejores resultados, mejores en términos contables. En términos contables sería a tener un mejor resultado de liquidez, un mejor resultado de rentabilidad, un mejor resultado de solvencia, un mejor resultado en el manejo de los activos, un mejor resultado en el manejo de los pasivos, un mejor resultado en el manejo patrimonial, ¿no? Un mejor resultado en el manejo de los ingresos, de los costos, de los gastos, ¿no? Y en fin, digamos, siempre toda esta innovación ahí termina con los resultados. Si la innovación tuvo frutos, es porque se dieron buenos resultados, y ahí lo tenemos aquí con esta flecha que nos puede graficar ahí cuando es positivo. Pero también cuando la innovación no es aceptada, es rechazada y más bien trae trastornos, puede hacer todo lo contrario, ¿no? Y pasa mucho en nuestro medio. En nuestros medios somos renuentes al cambio, renuentes a la innovación. Nos gusta seguir en el mismo estatus, el mismo estándar ahí, ¿no? Y generalmente ese estándar que de nuestras convivencias o nuestras vivencias son estándares, digamos, de precariedad, ¿no? Y no debe ser así. Debemos cambiar esa forma, ¿no? A veces pasa, digamos, que algunos en los estudiantes dicen, tal compañero copió para dar su examen y yo también copio, pues. Eso pues es una locura, no puede ser, ¿no? Si alguien copia, que copia porque quiere ser así un mediocre, ¿no? Pero yo debo, digamos, responder o contestar, digamos, de lo que sé, de lo que conozco, de lo que he comprendido, de lo que he atendido, ¿no? Más o menos por ahí va. Igualmente en el campo profesional. Ayer creo que comentamos, si usted ve, digamos, que un auxiliar, un técnico o un contador compra facturas para ayudar a sus clientes, ¿no?
usted no termine haciendo lo mismo, pues más bien denúncielo, ¿no? Pero claro, porque si hacemos todo eso, todos hacemos esas cosas malas, vamos a terminar sacando el mercado a nuestra profesión. Y más bien debemos hacer todo lo contrario, hacer que nuestra profesión sea una profesión de mucha ética, de mucha moral, de mucha formalidad, de mucha legalidad, ¿no? Que seamos reconocidos porque ayudamos a nuestros clientes y lo venimos haciendo así de esa manera, no así otras profesiones, por ejemplo. Algunas profesiones ya están maleadas, como así. Por ejemplo, yo he escuchado, no tengo nada contra los abogados, pero muchos se habla, digamos, al abogado, y dicen, no, el abogado trabaja para ti y trabaja también para la parte contraria. ¿Qué es eso? No puede ser, pues un profesional no puede estar en esa dicotomía, en ese doble papel, ¿no? Esperemos que ese sea un chiste nomás de los abogados, ¿no? Y que no se comporten así de esa manera, ¿no? Y más aún en los contadores no debe darse absolutamente nada. Si nos debemos a un cliente, tenemos que ser fieles a ese cliente y darle el servicio. Y si ya te aburrió, no te gusta trabajar con ese cliente porque te trata mal, ya abandónalo y busca otro cliente, ¿no? Más o menos entonces por ahí va este tema de la innovación. Bueno, ya avanzado la hora, creo que nos quedamos ahí. Ahorita, aun cuando vamos a pasar la lista, ¿no? Se nos ha pasado la hora rápidamente. A ver un ratito. Se nos ha pasado la hora muy rápidamente. Ha volado la hora. Vamos a pasar la lista, ¿ya? ¿Qué pasó acá? A ver. Tengo que cargarlos nuevamente. ¿Verdad? ¿Es un problema? Es un problema esta plataforma que hay que estar actualizando a cada rato. Bueno, ya después pongo al día la lista, no quiere cargar ahí el Zoom web. Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Estamos conversando. Cualquier novedad por ese WhatsApp que se ha dicho, ¿ya? Muy amable, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor.